Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo les va? Yo soy la señora Elizabeth Ponce, estoy en la carrera de Derecho, tercer semestre. Vamos a hablar el tema de la sociología jurídica. Nos vamos a enfocar específicamente en los retos de la sociología del derecho en el Ecuador. Esta presentación en el campo de la sociología del derecho es una disciplina crucial para comprender la compleja interacción entre el sistema jurídico y la sociedad ecuatoriana. Analizaremos sus conceptos fundamentales, su relevancia en el contexto nacional y las áreas claves que aún requieran una investigación más profunda para fomentar una justicia más inclusiva y equitativa en el país. Definición de la sociología en el derecho, relación de derecho social y reflejo de estructuras sociales. Según García, en el año 2020, la sociología del derecho es un análisis de intrincada relación entre el derecho y la sociedad y el reflejo de las estructuras sociales en Ecuador. Esto implica examinar cómo el sistema jurídico vigente refleja las estructuras sociales, las jerarquías de poder, los conflictos internos y las dinámicas de exclusión o inclusión de diversos grupos humanos. La ley no es neutral, a menudo codifica y perpetúa la desigualdad existente o bien puede ser una herramienta para desafíos. El derecho como fenómeno social en el Ecuador. Producción y aplicación de ley, historia y restituciones relevantes, discriminación y desigualdad. Vamos a analizar un poquito estos tres. La producción y aplicación de las leyes. Según González Alulema en el 2017, destaca que la sociología del derecho busca entender cómo se producen las leyes, cómo se aplican en la práctica y qué efectos generan en los diferentes estratos sociales, con un enfoque particular en los grupos vulnerables. Historias y constituciones relevantes. El estudio de la historia del derecho ecuatoriano, sus constituciones claves y las leyes sociales revela cómo los procesos de exclusión o inclusión se han construido reforzando a lo largo del tiempo. Las constituciones, como la de 2008, han intentado integrar derechos colectivos, pero su implementación social es un campo de estudio continuo. Discriminación y desigualdad. Este enfoque permite comprender el fenómenos arraigados como la discriminación de género, la marginación de comunidades indígenas o campesinas y las persistentes desigualdades socioeconómicas que caracterizan al país. La ley puede ser un catalizador o un obstáculo para la equidad. Bueno, eso es una realidad que lo vemos tanto en la sierra, en la costa, en el oriente. Eh, Vemos el campo más que todo, es el que más ha afectado con relación a la desigualdad. Desafíos actuales de la sociología jurídica en el Ecuador. Tenemos tres aspectos: amplia de alcance, impacto en la vida cotidiana, justicia en zonas rurales e indígenas. Vamos a hablar sobre ampliar el alcance. Según García Torres, en el 2020, uno de los principales desafíos es ampliar el alcance de la sociología en el derecho en Ecuador y profundizar en los aspectos que han sido investigados. Esto implica trascender el análisis normativo y adentrarse en la experiencia de la vida del derecho. Impacto en la vida cotidiana. A partir de los estudios sobre la historia, la estructura normativa, falta un abordaje más profundo sobre cómo las leyes y las instituciones jurídicas impactan la vida cotidiana de los grupos marginados. Es crucial entender cómo la justicia se experimenta en el día a día, especialmente en los contextos más vulnerables. Justicia en zonas rurales e indígenas. Es fundamental explorar cómo se vive y se experimenta la justicia en diferentes comunidades, particularmente en zonas rurales o indígenas. En estos lugares, los sistemas tradicionales y normativos propios a menudo coexisten o incluso desafían la autoridad del sistema jurídico estatal, creando un complejo entramado de normas. ¿Esto a qué se refiere? Más que toda esta parte de aquí, muchos de nosotros hemos visto cuando dice, bueno, llegó un ladrón a un pueblo, más lo he visto yo en la sierra, eh, y ellos tienen muchos carteles, ladrón cogido, ladrón castigado, ladrón matado, ladrón mutilado, así lo ponen, carteles propios, están en cada uno de los pueblos. Y como ellos se rigen a las leyes indígenas,
literal. Hay muchas veces que ellos, cuando encuentran a un ladrón o a alguien que haya matado, ellos simple y llanamente se van para la justicia indígena o les pegan o simplemente acaban con su vida de diferente método, ¿no? El papel de los medios y la cultura de la percepción del derecho. Ahí tenemos tres tipos de medios. Medio de comunicación, cultura popular, dinámicas sociales. Montaño en el Galarza, en el 2022 señala que la necesidad de analizar el papel de los medios de comunicación en la configuración del derecho y su percepción social, la forma que las noticias jurídicas se difunden incluye directamente la opinión pública y cómo se entienden las leyes. Cultura popular. La cultura popular, a través de series, películas o música, también moldea la imagen del derecho y la justicia. Es vital investigar cómo las representaciones culturales influyen en la interpretación y aceptación o resistencia de las normas o por parte de la sociedad. Yo, lastimosamente, en esta parte que hago un énfasis, no he visto aquí o no he visto películas, la verdad, de aquí en el Ecuador, pero sí he visto, por ejemplo, películas mexicanas donde se ahínca este tipo de problemas culturales, que efectivamente cuando son del campo, ellos simplemente tienen un trato totalmente de explotación, ¿no? Entonces ahí vemos la realidad cultural no solamente de Ecuador, sino a nivel de Sudamérica y Centroamérica, que podríamos hablar, ¿no? Dinámicas sociales. Las dinámicas sociales como los movimientos ciudadanos y las protestas ejercen visión sobre el sistema jurídico. Es necesario estudiar cómo estas fuerzas influyen en la creación, modificación o aplicación de leyes, como las normas son interpretadas por diferentes grupos sociales, ¿no? Interpretación y resistencia a las normas. Tenemos norma legal, interpretación social, adaptación cotidiana y resistencia activa. Dentro de la norma legal, a nivel judicial, tenemos la ley, se emite en una intención, pero su significado puede variar. Interpretación social, cómo diversos grupos entienden y aplican la ley en su vida cotidiana o su vida diaria. Adaptación cotidiana, ajustes diarios de comportamiento frente a las regulaciones. Resistencia activa, acciones colectivas o individuales para desafiar las normas percibidas como injustas. La sociología del derecho debe prestar más atención a cómo las normas son interpretadas, aceptadas, resistidas por diferentes grupos sociales. La distancia entre la norma escrita y su vivencia es un área rica para la investigación, revelando las tensiones entre el poder estatal y la autonomía comunitaria. Aspectos de los cambios sociales globales en el derecho ecuatoriano. Migración, globalización, urbanización, identidad cultural. La migración, el impacto de los flujos migratorios en el derecho, incluyendo derechos de migración y refugiados, y cómo afecta la aplicación de leyes laborales y sociales. La urbanización, perdón, cómo el crecimiento de las ciudades transforma las relaciones jurídicas desde la propiedad y el espacio público hasta la seguridad y la gobernanza local. La globalización, la influencia de normativas internacionales, tratados de libre comercio y corporaciones transnacionales en el marco jurídico interno y la soberanía del Estado. 4. Identidades culturales. La interacción entre el derecho estatal y las identidades culturales y étnicas, especialmente en comunidades indígenas y afroamericanas y sus sistemas jurídicos propios. La transformación de las identidades culturales y étnicas frente a las políticas públicas y las leyes estatales es un campo muy abierto que aún requiere mayor explotación. Estos cambios no solo afectan el tejido social, sino también desafían las capacidades del sistema para adaptarse y ser relevantes. Justicia y derechos humanos, violaciones y desigualdades. Violaciones del derecho. Estudiar cómo las violaciones de derechos colectivos e individuales se relacionan con las desigualdades sociales y estructurales en el Ecuador. Esto incluye desde el acceso a la salud, educación, hasta la protección del medio ambiente y los derechos laborales.
Desigualdades estructurales. Analizar cómo las desigualdades de clase género y territorio se traducen en diferentes niveles de acceso a la justicia y la impunidad de ciertos crímenes. Políticas públicas inclusivas. Determinar cómo la sociología del derecho puede contribuir al diseño político público más inclusivo y justo, que no solo reconozcan los derechos, sino que garanticen su ejercicio efectivo para todos, ¿no? La sociología del derecho en el Ecuador, impacto y desafíos. La sociología del derecho es una disciplina fundamental en el Ecuador que moldea la formación académica y enriquecida de debate público. Su enfoque crítico permite a los futuros profesionales comprender las leyes como fenómenos sociales, no solo como normas técnicas. Formación de profesionales críticos y conscientes, conocimientos teóricos, análisis críticas, reflexión ética. Conocimientos teóricos. Desarrolla una comprensión profunda de los principios y teorías sociológicas aplicadas en el derecho. Análisis crítico. Promueve la capacidad de cuestionar y evaluar las leyes y sus efectos en la sociedad. Y reflexión ética. Fomenta la consideración de los valores y la moral en la aplicación de la creación del derecho. Habilidades clave para futuros profesionales. Análisis crítico, investigación empírica, reflexión ética. Aquí voy a hablar un poquito de la investigación empírica. Creo que la sociología más salió por esto, por la investigación empírica, porque muchas personas en un momento dado se dieron cuenta de la desigualdad y en todo sentido, ¿no? Entonces, eh, esto hace que esta materia sea fundamental para todo sistema judicial, ¿no? Análisis crítico permite a los futuros abogados, jueces y otros profesionales del derecho entender que las leyes son fenómenos sociales con diversos efectos. Investigación empírica fomenta la aplicación de metodologías para comprender cómo la justicia funciona en realidad social. Y reflexión ética impulsa la discusión sobre temas como la justicia social, la igualdad de género y los derechos indígenas. Discusión de temas relevantes en el Ecuador. Justicia social, derechos indígenas, participación ciudadana, igualdad de género. Justicia social aborda las desigualdades y busca la equidad de la aplicación de la ley. Derechos indígenas, protege y valora los sistemas jurídicos y culturales de los pueblos indígenas. Participación ciudadana promueve la inclusión de la sociedad en un proceso legal y político. Igualdad de género examina y combate las disparidades de género en el marco legal. Análisis de fallos judiciales y propuesta de la reforma. El analizar los fallos judiciales desde la perspectiva sociológica, los estudiantes aprenden a identificar sesgos, perjuicios o desigualdades que pueden influir en las decisiones. Esto les permite proponer reformas o opciones para evitar reproducciones o la reproducción de injusticia, como identificación de sesgos, propuestas de reformas, compensación profunda. Contribución a la discusión de problemas públicos. La sociología del derecho, aparte del diagnóstico social y una perspectiva crítica a las políticas públicas y reformas legales, en Ecuador temas como la pobreza, la exclusión social, vulneración de derechos en las mujeres y protección de los pueblos indígenas requiere un abordaje multidisciplinario. Tenemos que ver diagnóstico social, perspectiva crítica, abordaje multidisciplinario. Diseño de soluciones efectivas y participativas. Mediante las investigaciones empíricas y análisis contextualizadas, la sociología del derecho puede ofrecer insumos para diseñar soluciones más efectivas y participativas. Por ejemplo, al estudiar las leyes de seguridad social, se pueden detectar brechas y proponer vías para hacer políticas más inclusivas y ajustadas a la realidad. Podemos ver investigación empírica, análisis contextualizados y soluciones participativas. Desafíos futuros en la sociología del derecho. Los retos de la sociología del derecho del Ecuador están ligados a su necesidad de consolidar un campo de estudio capaz de proponer la complejidad social del país.
Esto implica una mayor investigación y la integración de enfoques diversos, ¿ok? Mayor investigación empírica, integración interdisciplinaria, valoración de conocimiento local. Participación activa en políticas públicas. Tenemos el análisis de datos, debate social, formulación de políticas, promoción de justicia. La sociología en el derecho debe participar activamente en la formación de políticas públicas y debates sociales. Esto le permite ofrecer evidencia sólida para promover la justicia social, abordando problemas como la violencia juvenil y la discriminación. Oportunidad para transformación social. Los retos de la sociología del derecho en Ecuador son una oportunidad para transformar nuestras instituciones, fortalecer la democracia, garantizar los derechos efectivos para todos. La disciplina debe seguir investigando, promoviendo el diálogo social para todos. Tenemos transformar instituciones, fortalecer democracias, garantizar derechos. Conclusiones y próximos pasos. Profundizar las investigaciones empíricas, integrar enfoques interdisciplinarios, impulsar el diálogo entre academia y política. Retos y horizontes al futuro, chicos. Entre los participantes desafíos que enfrenta esta disciplina en el contexto ecuatoriano se destaca la urgencia para realizar investigaciones empíricas en comunidades vulnerables para comprender cómo se aplica y se vive el derecho en diferentes realidades, la necesidad de enfoques interdisciplinarios integrando saberes de la antropología, historia, ciencias políticas y otras disciplinas sociales, el reconocimiento y valorización del derecho indígena y los sistemas normativos propios, el diálogo con el sistema estatal, la participación activa de la formación de políticas públicas, aportando evidencia de que contribuyen al fortalecer de la justicia social. Y con esto les indico, en definitiva, la sociología del derecho en Ecuador aún tiene muchos retos por delante, pero también un gran potencial para contribuir y transformar las instituciones, consolidar una democracia más inclusiva y garantizar los derechos reales para todas las personas. Esta disciplina debe continuar investigándose, dialogando con la sociedad y formando profesionales comprometidos en el campo social. Les agradezco mucho, espero que esta exposición haya sido de mucha utilidad para entender la importancia y los desafíos de la sociología en el derecho de nuestro país. Gracias.